Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos al programa Telebosco. El día de hoy vamos a hablar con un personaje muy importante. El quien les habla, Juan Camilo Prado, y mi compañero Manuel Felipe Jaramillo. Nuestro personaje del día de hoy es el Dr. José Diego Prado, químico graduado de la Universidad Tecnológica de Pereira y microbiólogo graduado de la Universidad de Caldas. Buenas tardes, damas y caballeros. Nos encontramos hoy con el Dr. José Diego Prado, que es microbiólogo y químico. El tema que vamos a tratar hoy son los medicamentos. ¿Cómo afectan a nuestro cuerpo? Muy buenas tardes, Camilo. Saludos a todos. Es un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme a este tema tan importante. Bueno, empecemos con una pregunta sencilla. ¿Por qué escogió esta carrera? ¿Qué lo impulsó a usted a guiarse por el camino de la medicina? Bueno, Camilo, es una pregunta pues, muy básica, pero tiene una razón de ser. Y es que en mi época del colegio uno se da cuenta qué aptitudes de pronto tiene más desarrolladas que otras. Yo recuerdo que en las áreas en general de matemáticas, español, geografía me iba normalmente bien, pero en otras áreas como el caso de la química, las biológicas, yo sentía que me iba mucho mejor y de hecho se percibía pues, en el desarrollo de los trabajos, cuestionarios, etcétera, me iba mucho mejor. Desde ahí yo marqué ya una tendencia hacia el lado de la parte de las carreras paramédicas y médicas, como el caso de la microbiología y de la química. Está bien, señor Diego. Entonces ahora, ¿en dónde labora actualmente? ¿Y qué función tiene usted en esta empresa? Actualmente y desde hace alrededor de unos 12, casi 13 años, estoy vinculado con una compañía farmacéutica que pues, la labor básica de la empresa es desarrollar, investigar y poner al servicio del cuerpo médico para el beneficio de los pacientes diversos medicamentos dependiendo de la necesidad pues, para tratar ciertas patologías. Mi función básica es siempre ser un puente de comunicación constante entre el cuerpo médico y mi compañía, mi empresa, recibiendo siempre las inquietudes, dudas, cuestionamientos que pueda tener un médico respecto a alguno de nuestros medicamentos y el mismo uso de ellos, y a su vez traer siempre la información a los médicos de los productos nuevos que nuestra compañía ha desarrollado para el tratamiento de, como te decía ahorita, de determinada patología y destacar pues, las bondades de estos mismos productos en el tratamiento, en la curación de este tipo de pacientes. Listo, entonces entrando un poco más en el tema, ¿podría explicarnos a nosotros qué es un medicamento? ¿Y de qué está compuesto? ¿Qué lo hace? Camilo, un medicamento es la unión de un componente básico, esencial, que es el fármaco como tal, que es el principio activo. Cuando se dice principio activo, hacemos referencia a la sustancia que realmente tiene el efecto, la acción terapéutica en el organismo del paciente para lograr el objetivo que se pretende desde el punto de vista médico. Ahora, dependiendo de las sustancias adicionales que tú utilices para combinar con ese fármaco, con el principio activo, vas a tener diferentes formas farmacéuticas. Por ejemplo, tú has escuchado hablar de las tabletas, de los comprimidos, de los jarabes, de las suspensiones, ¿sí? Entonces son diferentes formas farmacéuticas que puede adquirir un medicamento dependiendo de cómo combine yo ese principio activo con sustancias adicionales, ¿cierto? Que se puedan llamar emulsionantes, dependiendo de la función que realicen, ¿cierto? Compactantes, que serían las sustancias que ayudarían a darle una forma farmacéutica de determinado medicamento, como el caso de las tabletas. Y eso tiene mucho sentido, Camilo, porque si tú vas a producir un medicamento que va a ser utilizado por un niño, pues hombre, hay que pensar en una forma farmacéutica que facilite que el niño acepte el medicamento. Entonces sería un jarabe o una suspensión. Entonces, dependiendo de hacia qué tipo de paciente va dirigido el medicamento, podríamos decir que un medicamento como tal puede tener diversas sustancias que le componen, pero siempre tiene que estar el principio activo, pues el fármaco como componente esencial. Doctor Diego, tenemos claro que una persona del común sabe diferenciar entre un medicamento y un antibiótico, tal vez sea por su nombre, pero ¿qué lo hace o de qué está compuesto cada uno? ¿Cuál es su efecto? ¿Qué hace que estos dos sean tan diferentes?
Camilo, básicamente un antibiótico es un tipo de medicamento que contiene una sustancia que en este momento iría dirigida contra un germen o un microorganismo en particular, ¿cierto? Entonces, tú puedes hablar de un medicamento, de un antibiótico que va a ser dirigido contra una determinada bacteria, contra un hongo, contra un parásito. Entonces, dependiendo de la función misma que va a desempeñar ese antibiótico, ese medicamento, recibiría su nombre. Entonces hablaríamos de antiparasitarios, antifúngicos, antibacterianos. Pero en esencia, un antibiótico es en sí mismo un medicamento, así como hay diferentes, pertenece a un grupo de medicamentos, así que entonces harían antibióticos, antiinflamatorios, sedantes, estimulantes, inhibidores. Hay diferentes grupos de medicamentos dependiendo de la función que va a realizar el principio activo como tal. Listo, doctor. Entonces, ahora entremos en otro tema. Digamos que yo soy un enfermo o un paciente y necesito ir a una farmacia a comprar un medicamento. Porque hay medicamentos de venta libre que a cualquier persona que los pida se los dan y otros medicamentos que necesitan una prescripción médica anticipada. La clasificación de los medicamentos en esos dos grandes grupos, de los que requieren prescripción médica y de los que son de venta libre, básicamente consiste en el posible efecto que van a tener en el organismo del paciente, ¿sí? Y el riesgo implícito de que generen o no un problema. Entonces, de ahí que algunos medicamentos que se sabe que deben ser tomados bajo el monitoreo de un médico, de personal paramédico, y que pueden llegar a generar algún problema en el paciente si no son utilizados adecuadamente, requieren esa prescripción médica. Ahora, hay otro grupo de medicamentos, como el caso de algunos antiinflamatorios, antigripales, que están clasificados dentro del grupo de los que se pueden vender sin la prescripción médica, o sea, de venta libre. Pero se supone, in situ, se supone que son medicamentos que no van a generar problema en el paciente, pero la verdad no es tan cierto eso, porque un medicamento que aparentemente es de venta libre, si no es utilizado adecuadamente, puede llegar a generar un problema en el paciente por mal uso o abuso de ese medicamento. Listo, ya con esta duda solucionada, pasamos a otra pregunta. ¿Por qué una persona o un paciente se puede volver adicto a un medicamento? Camilo, el concepto de la adicción a una sustancia, en este caso a un medicamento, básicamente se refiere a la capacidad misma que tenga ese medicamento de llegar a algunos receptores específicos a nivel cerebral. Nuestro organismo tiene unos mecanismos de defensa, de protección. Si me permites de pronto ir a otro campo, el campo de la gestación, durante el periodo de gestación, hay un mecanismo que protege al bebé, ¿cierto? Que es la barrera placentaria. ¿En qué consiste ese mecanismo? En que la placenta misma tiene una forma de evitar que ingresen y entren en contacto con el bebé que van a hacer algunas sustancias que son tóxicas o algunas partículas virales que podrían generar cambios en el bebé, daños, incluso hasta la muerte. Igual, en el caso de los medicamentos, nuestro cerebro está protegido por una barrera que se llama la barrera hematoencefálica. Pero resulta que ese mecanismo de defensa no es inexpugnable. Algunas sustancias logran pasar esa barrera y alcanzan algunos receptores específicos a nivel cerebral que con el uso continuado del medicamento o el abuso del mismo va a generar el problema de la adicción. Ahí entraríamos ya a dilucidar un poquito sobre qué tipo de medicamentos son los que tienen la propiedad, la capacidad de hacer eso. Algunos de ellos tienen un beneficio meramente terapéutico o en principio es terapéutico, pero como te digo, si se abusa de ellos puede llegar a generarse el problema de la adicción. Y hay otros que definitivamente tienen que ser controlados, unos medicamentos controlados bajo una prescripción y vigilancia muy estricta, porque aunque son medicamentos recomendados terapéuticamente, si no se utilizan de la manera adecuada pueden generar la adicción. Ahora, hay otro tipo de medicamentos que muy raramente podrían ser medicados y que las personas tienen acceso a ellos, digamos, a nivel del mercado negro, como es el caso de las anfetaminas, estimulantes, la cocaína, la heroína, este tipo de sustancias que igual
atraviesan la barrera hematocefálica, se ubican en receptores especiales a nivel cerebral y con el uso de ellos la persona crea la adicción, y si no está consumiéndolo va a tener problemas serios a nivel fisiológico, desestabilización emocional y problemas incluso de funcionamiento en términos generales de la persona. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios que conlleva en un paciente, una persona del común, abusar de un medicamento? Camilo, los efectos secundarios son situaciones que en la mayoría de los casos son inherentes al uso de un medicamento. Pero tú tienes razón, cuando un paciente abusa en el uso de un medicamento, pues obviamente la posibilidad de que aparezca un efecto secundario va a ser mayor. Los efectos secundarios pues, más comunes, según tu pregunta, estarían ubicados a nivel del tracto gastrointestinal, como es el caso de las diarreas, los cólicos, las ulceraciones a nivel de la mucosa gástrica y de la mucosa intestinal, que conlleva a problemas más serios, la misma gastritis, ¿sí? Hay otro tipo de efectos secundarios que se presentan a nivel del sistema nervioso central, como el caso de la cefalea, o sea, el dolor de cabeza, este tipo de problemas. Pero podríamos decir que en términos generales, cualquier medicamento puede verse implicado en la aparición de un efecto secundario. Ahora, depende, como te acabo de decir, de la dosis en que se use ese medicamento, de la posología recomendada, es decir, cuántas veces al día lo va a tomar el paciente, y de la susceptibilidad misma del paciente. Tú vas a encontrar casos en que dos pacientes diferentes tomando el mismo medicamento, en las mismas condiciones, uno de ellos puede presentar el efecto secundario y otro puede que no lo presente. Entonces ya depende también de ese aspecto adicional, que es la susceptibilidad al medicamento. Eso en cuanto al efecto secundario que puede estar implícito. Y hay otro fenómeno que se presenta con algunos medicamentos, con algunas sustancias, algunos procedimientos, que es el efecto colateral. Y hay una diferencia importante entre los dos. ¿Cuál es? Que el efecto secundario se presentaría solo en algunos pacientes, por lo que te acabo de explicar, mientras que el efecto colateral se va a presentar en todos los pacientes que utilicen ese medicamento o ese procedimiento clínico. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que están siendo tratados para un cáncer o una leucemia, ¿sí? Entonces tú puedes ver que, por ejemplo, en el caso de los niños con leucemia, que son tratados con algunas sustancias químicas, ¿sí? O sea, una quimioterapia, todos ellos se ven afectados por el mismo fenómeno. Ese es un efecto colateral. Ahí estaríamos hablando de un efecto colateral, o sea, nadie se salva del efecto. Se obtiene el efecto terapéutico, pero a costas de tener problemas a otro nivel, que se supone que son recuperables, ¿sí? El paciente se recuperaría luego, pero esa es la diferencia entre un efecto secundario y un efecto colateral. Bueno, doctor, de nuevo muchísimas gracias por encontrarse acá con nosotros. Y me resultó otra pregunta: ¿cómo se pueden mitigar los efectos secundarios del uso de un medicamento? No, es para mí un placer, como les decía ahorita, poder estar acompañándolos y hablar de un tema tan interesante como es el uso de los medicamentos, sus beneficios y los posibles efectos de los abusos de estos. Pues tu pregunta es muy puntual respecto al manejo en sí de los efectos secundarios. Hay algunas recomendaciones que se hace al paciente en cuanto al tomar el medicamento en determinado momento, acompañado con, o al contrario, evitar el consumir otras sustancias o alimentos en el momento en que ingiere el medicamento, porque depende en sí de características del medicamento. Es decir, ahí entraríamos a mencionar, que no quiero pues profundizar en el momento, no sé si ustedes tengan alguna pregunta relacionada con eso, que son dos conceptos muy interesantes, que son la farmacocinética y la farmacodinámica de los medicamentos, ¿cierto? Entonces, dependiendo de esas propiedades del medicamento, se hacen determinadas recomendaciones al paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del uso de los antiinflamatorios no esteroideos, o que se abrevian como AINES, se recomienda en términos generales al paciente consumirlo concomitantemente, o sea, al mismo tiempo que consuma alimentos, para evitar un aumento en la acción del medicamento que conlleve a la formación de úlceras, por ejemplo, a nivel de la mucosa gástrica. Entonces, esa podría ser una recomendación.
La otra es para otro tipo de medicamento que al contrario por su farmacocinética requiera de la no presencia de otras sustancias, entonces recomendarle al paciente que lo tome solo. Otro ejemplo es el caso del uso al mismo tiempo de alcohol, por ejemplo. Hay medicamentos que no conviene tomarlos mientras el paciente esté tomando alcohol, porque incrementaría posiblemente el efecto secundario del medicamento o se presentaría alguna reacción allí que conlleva a una situación incómoda o hasta peligrosa para el paciente. Bueno, doctor, usted acabó de mencionar dos conceptos muy interesantes que nosotros encontramos en nuestra investigación, pero en sus palabras usted podría ahondar sobre estos, en sí, ¿qué es la farmacocinética y la farmacodinámica? Ok, Manuel, mira, esos son dos términos que son muy importantes al momento de pensar en seleccionar determinado medicamento para tratar alguna patología, porque se refieren al tiempo de acción, al tiempo que van a permanecer dentro del organismo del paciente, asimismo al mecanismo de acción del medicamento. La farmacocinética específicamente se refiere a lo que le sucede al medicamento una vez ingresa al organismo. ¿Cierto? Y la farmacodinamia se refiere a lo que el medicamento va a realizar una vez entra al organismo. ¿Sí? ¿Soy claro ahí? La farmacocinética es qué le va a pasar al medicamento cuando ingresa. Y la farmacodinamia es qué va a realizar el medicamento, qué función va a hacer y cómo lo va a hacer dentro del proceso terapéutico. Entonces, aspectos a tener en cuenta en la farmacocinética: la velocidad de absorción del medicamento. Hay unos que se absorben a nivel intestinal mucho más rápido que otros. La unión a proteínas, que es un concepto importante porque eso le va a permitir al medicamento permanecer en el organismo durante más tiempo que otro. ¿Sí? La eliminación del medicamento, ya sea si se va a realizar o se produce por vía urinaria o vía fecal, porque también hay que tenerlo en cuenta. Digamos, en el caso de un paciente que tenga cierto grado de insuficiencia renal, entonces no podría darle un medicamento, no convendría darle un medicamento cuya eliminación sea casi que completamente por vía urinaria, porque estaría sobrecargando la función renal del paciente. Y si de base tiene una insuficiencia renal, podrías complicar el estado de salud de ese paciente. ¿Sí? Entonces son aspectos que conviene tener en cuenta. La metabolización del mismo. Si en este caso el paciente está presentando una insuficiencia hepática, que es el órgano donde básicamente se realizan las metabolizaciones de los medicamentos, así como de todas las sustancias que ingresan, los alimentos, etc., pues también habría que considerar ese aspecto. Es importante entonces, como te digo, Manuel, porque todos esos son aspectos que están relacionados con la farmacocinética del medicamento. Ahora, la farmacodinamia, como te decía ahorita, se refiere a la acción misma del medicamento terapéuticamente hablando, ¿cierto? Entonces, podemos referirnos al mecanismo de acción del medicamento, si actúa bloqueando alguna enzima, si actúa al contrario estimulando alguna enzima, bloqueando algún proceso en especial, como el caso de los antiinflamatorios, que básicamente lo que hacen es bloquear la cascada del ácido araquidónico, que es un proceso bioquímico que se lleva a cabo en el organismo y que conlleva a la producción de sustancias proinflamatorias. Entonces, asimismo, si quiero usar un antiinflamatorio, pues utilizo un medicamento que tenga ese mecanismo de acción, que dentro de su farmacodinamia, ¿sí?, permita parar o disminuir el proceso de la cascada del ácido araquidónico que va a conllevar a la formación del proinflamatorio. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Disminuir o evitar la formación de sustancias que promueven la inflamación, porque es algo que está afectando al paciente. Entonces, y ahí aplica la farmacodinamia. ¿Qué es capaz de hacer el medicamento? ¿Qué necesidad tengo con ese paciente en particular? Y de ahí mismo entonces escojo tal o cual medicamento. Bueno, doctor, pero ¿usted tiene alguna información de cuáles son esos medicamentos los cuales generan una adicción al paciente, o cuáles son los más comunes? Como les decía ahora, los medicamentos con los cuales hay mucha más probabilidad, más propensión a que se genere una adicción en el paciente, son aquellos que con más facilidad atraviesan la barrera hematocefálica y se ubican en ciertos receptores específicos a nivel cerebral. Ahí podríamos hablar de dos grandes grupos: aquellos que son prescritos, o sea, que son recomendados terapéuticamente, y los que no. Entonces, dentro de los que no, hablábamos ahora de los que normalmente se encuentran o se manejan a nivel del mercado negro, como es el caso
de los estimulantes, como el tipo benzodiazepinas o drogas, ¿sí? Lo que uno llama normalmente drogas. Y ahí es importante hacer la diferencia entre el concepto de droga y medicamento. Que el medicamento es una sustancia que se va a utilizar siempre en principio con un fin terapéutico. Las drogas no. Las drogas se utilizarían buscando más bien un estado de estimulación, de sobreestimulación, sea a nivel cerebral o a nivel fisiológico, como mencionamos ahora, como el caso de la cocaína, la heroína, que puede generar este grado de adicción. Pero yendo a tu pregunta en particular, a los que son medicados, hay algunos grupos de medicamentos que sí tienen mayor probabilidad que otros a generar adicción, como es el caso de los reguladores de sueño, de los ansiolíticos, de los calmantes, de los antidepresivos, porque son sustancias cuya función básicamente se realiza a nivel cerebral, ¿cierto? Entonces, un antiinflamatorio actúa en el sitio donde está el trauma, que se presentó el trauma por un choque, un golpe, etcétera, va a actuar allí. Un inhibidor de bomba de protones va a actuar a nivel digestivo, disminuyendo la producción de ácido gástrico, ¿cierto? Y así sucesivamente, pero los que se requiere actúen a nivel cerebral y que son prescritos, esos son los más, digamos, susceptibles dentro del uso común a que la persona genere una adicción, como el caso de las benzodiazepinas, el caso del alprazolam y otros similares, ¿sí? Diazepam y similares que pueden llegar a generar esa adicción en el paciente. Como le produce el bienestar al paciente, bienestar emocional, el paciente tiene tendencia a consumirlos en mayor cantidad de lo recomendado o durante un tiempo superior al recomendado. Bueno, doctor, pero como tal, este problema de la adicción hacia los medicamentos se ha vuelto una problemática básicamente social que ya es muy común hoy en día en el siglo XXI. Entonces, podría decir que los laboratorios o el mismo gobierno hace algo para evitar este problema. Por supuesto que sí. Es el gobierno, en principio, el primer llamado a realizar los controles adecuados y dependiendo de pues algunas entidades, ¿cierto?, que tienen que ver con eso, como el caso de las secretarías de salud en cada departamento, son las encargadas de vigilar y controlar la formulación y el uso de estos medicamentos. Entonces, estos medicamentos entran dentro del grupo de los llamados controlados. Quiere decir eso que son medicamentos que tienen que ser prescritos por ciertos médicos en particular que estén autorizados por la Nacional de Salud. No cualquier médico, se requiere un formulario especial que dan ellos, que es un formulario diferente al que utiliza cada médico en su labor como tal. Son formularios especiales, ¿sí?, que los tienen solo algunos médicos, digamos, aquí en la ciudad. Entonces, ese es el primer filtro. Luego, la Nacional de Salud decide qué droguerías en particular pueden estar autorizadas para dispensar o vender ese tipo de medicamentos. Son medicamentos que tú no consigues en cualquier droguería como tal, solo en algunas droguerías, ¿sí? Se requieren de ciertos filtros adicionales como un sello especial del médico, un sello especial de la droguería, y se lleva un control de cuántas cajas, digamos, o cuántas tabletas en determinado tiempo, dígase un mes por ejemplo, le prescribió ese médico al paciente. Entonces se lleva un control de cuántas tabletas le está vendiendo la droguería del paciente para que no se le venda una cantidad superior a lo que le fue recomendado. Estas son medidas, ¿cierto?, que se toman para precisamente controlar el uso de ese tipo de medicamentos. Sin embargo, hay ocasiones o hay pacientes que ir hasta la casa del paciente y vigilarlo allá es muy complicado. Entonces el médico te puede recomendar una caja de 10 tabletas de un medicamento para que tomes una al día, pero ¿quién te garantiza que el paciente no se va a tomar una y no va a tomar 2 o 3? Después de que tome la primera idea del efecto, la siguiente día se tome 2 o 3. O sea, es un riesgo que toma, está implícito allí. Pero lo que hace el gobierno es básicamente tratar con esas medidas de controlar que ese medicamento sea utilizado adecuadamente. Y los laboratorios, obviamente, que me preguntaba sobre la participación en ese caso, las compañías farmacéuticas, obviamente también tienen que cumplir ciertas normas en el control de la venta de este tipo de medicamento y la distribución misma de medicamento dentro de un país determinado, un departamento determinado. Está bien, doctor, pero digamos, si un paciente sufre de cierta enfermedad y el médico
constituye como solución el tratamiento con un solo medicamento, digamos que el uso indiscriminado o digamos a largo plazo de ese medicamento puede afectar al mismo paciente? Sí, es muy probable que el uso continuado a largo plazo de un medicamento en particular pueda llegar a generar un problema adicional en el paciente, que se presente un efecto secundario en el paciente. Son cosas que el cuerpo médico tiene que evaluar, dependiendo, es decir, hacer un balance riesgo-beneficio, que llama uno médicamente hablando. ¿Cuál es el riesgo que corre el paciente al utilizar este medicamento durante este tiempo o en esa dosificación o en esa posología frente al beneficio terapéutico que se va a obtener? Entonces, sí es posible que aparezcan cuando se utilice a largo plazo. Ahora, hay de patologías a patologías. Hay enfermedades que requieren el uso de un medicamento durante un tiempo muy largo o por el resto de la vida. Por ejemplo, en pacientes que tienen problemas cardiovasculares, pacientes con hipertensión, pacientes diabéticos, ¿sí? Que son pacientes que son patologías que hasta el momento no se conoce una cura para tal, sino que hay que manejar el problema y tratar de mantenerlo controlado, ¿cierto? Controlar las cifras tensionales, controlar las cifras de glicemia dentro de un rango terapéuticamente aceptable. Y es un paciente que va a sufrir la enfermedad durante el resto de su vida. Entonces es un paciente que obviamente le tocaría utilizar el medicamento durante el resto del tiempo que le queda de vida, ¿sí? Y hablando en ese sentido de los medicamentos de control, como te digo, hay que evaluar, hay que hacer una evaluación del riesgo-beneficio que correría el paciente al utilizar ese tipo de medicamento en particular durante un tiempo determinado. Ya sería algo que queda a cargo de la evaluación del cuerpo médico. Está bien, doctor. Y me resultó otra pregunta. ¿Cuántos medicamentos puede tomar un paciente o ingerirlos para que éste no corra algún peligro? O también, ¿qué puede ocurrir a largo plazo con un paciente que es polimedicado? Sí, un paciente efectivamente puede consumir, si lo necesita su condición clínica, tomar varios medicamentos al tiempo y durante un largo tiempo en su vida, ¿sí? Un aspecto importante a tener allí en cuenta es la posibilidad de interacciones medicamentosas entre los medicamentos que va a tomar ese paciente. Entonces vuelve y queda a cargo del médico, del cuerpo médico, establecer la conveniencia o no de utilizar un medicamento concomitantemente con otro. Pero hay pacientes, tú vas a encontrar casos de pacientes que son hipertensos, son diabéticos, tienen problemas articulares, o sea, requieren tomar un antihipertensivo, un antidiabético, sea oral o inyectado, necesitan tomar un antiinflamatorio, o sea, es un paciente que además tiene reumatismo. Hay pacientes que, obviamente, para tratar de terminar su vida en las mejores condiciones posibles, necesitan tomar varios medicamentos al tiempo. Pero como te digo, hay que revisar muy bien el aspecto de las interacciones medicamentosas para que el paciente no corra riesgo de sufrir una patología adicional o un problema adicional a las enfermedades que tiene de base. Te menciono un ejemplo. El paciente, además de lo que acabo de decir, puede ser un paciente también dislipidémico. Además, entonces es paciente hipertenso, es diabético, es dislipidémico, tiene reumatismo. Entonces, por ejemplo, si tú vas a tratar a un paciente con una dislipidemia, en el cual está presente un alto niveles de triglicéridos, pero también de colesterol, entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si vas a manejar la combinación de un fenofibrato, que sería recomendado para controlar los niveles de triglicéridos, y una estatina, que sería la recomendada para manejar los niveles de colesterol. ¿Por qué? Porque puede llegar a presentarse, y de hecho está demostrado que así es, como el caso de combinar un fenofibrato con una simvastatina, en que se presenta en el paciente otro problema adicional que afecta los músculos considerablemente. Entonces, aparece una patología adicional que se llama rhabdomiólisis. Consiste en que el músculo empieza a presentar proceso inflamatorio y se puede ver afectado la funcionalidad muscular. Entonces, sí hay que tener en cuenta eso. Es un paciente que está polimedicado, si además está tomando otros medicamentos y le vas a adicionar esos dos, tener siempre en cuenta que la combinación de esos medicamentos, una vez ingresen al organismo, no vayan a generar ese tipo de problemas. Pero mientras tú cumplas con esas recomendaciones que tienen que ver con la
interacción misma entre los medicamentos o con la condición clínica del paciente, un paciente sí puede utilizar de hecho varios medicamentos al tiempo y durante un tiempo prolongado. Bueno, doctor, y ahora a manera de conclusión, en sí, ¿cuál es la manera más provechosa de ingerir o usar un medicamento para no hacerle algún daño al cuerpo o mitigar ese daño? Bien, mira, cuando un medicamento sale a disposición del cuerpo médico para ser utilizado en los pacientes, es un medicamento que tuvo que haber cumplido con un protocolo de investigación y para eso se realizan estudios clínicos, ¿cierto? Que tienen diferentes etapas. Una vez supere las etapas recomendadas ese estudio clínico, ya se tiene que dar definido ese medicamento. ¿En qué patología debe ser recomendado? ¿En qué dosis debe ser utilizado? ¿Cuál es la posología adecuada? ¿Qué recomendaciones de uso se deben utilizar o tener en cuenta con alimentos o no? ¿Cierto? Entonces son toda una serie de cosas que si se cumplen a cabalidad van a llevar a que se van a obtener los mejores resultados posibles terapéuticamente hablando con el menor riesgo posible para ese paciente. Entonces, en conclusión, a tu pregunta, ¿cuál es la recomendación o la mejor recomendación a tener en cuenta? Que el medicamento sea utilizado para la patología recomendada, en la cantidad recomendada, durante el tiempo recomendado de uso, ¿sí? Para obtener de él el mayor beneficio terapéutico, reduciendo al mínimo la posibilidad de que genere otros problemas, en este caso, como lo mencionamos hace rato, un efecto secundario indeseado pues, para el paciente que conlleve a otro tipo de problemas. Básicamente eso. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir sus conocimientos. Lo reitero, al contrario, mi agradecimiento para ustedes, Manuel y Camilo, por haberme invitado a esta charla sobre este interesantísimo tema. Un saludo muy cordial a toda la familia salesiana. Tengo cierto vínculo con ella, pues puesto que mi hijo hace parte de esa gran familia. De nuevo agradecimientos y que estén siempre muy bien.